El día de hoy tenemos este conversatorio de retos del cine LGBTQ+ en América Latina y tenemos 4 grandes invitadas en esta mañana. Quiero presentarlas una por una. Tenemos a Patra Spanou. Ella, desde hace más de 15 años, Patra Spanou trabaja en la industria cinematográfica, en festivales de cine y en la distribución nacional y mundial. Especializada en cine independiente, representa en ventas y festivales 6 películas seleccionadas al año, entre largometrajes de ficción y documentales. También tenemos a Eve Tabachnik. Ha sido curadora de cine por más de 10 años y ha participado como jurado, evaluadora de proyectos y panelista en festivales de Estados Unidos, México, Chile, Colombia, Brasil, Argentina, España y China. Eve es la programadora de cine iberoamericano para Los Ángeles Film Festival y el Palm Springs International Film Festival. Es la curadora de cortometrajes para LAPF y de la iniciativa Cineastas del Futuro, la sección dedicada a promocionar cortos realizados por adolescentes de todo el mundo y a impulsar el desarrollo de sus carreras en la industria del cine. También tenemos a Clarisa Navas, es una directora y guionista argentina, egresada como licenciada en Artes Audiovisuales de la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires. Navas empezó su trayectoria profesional como gerente de producción de la miniserie La Niña y utilizó sus experiencias habiendo vivido en un barrio marginal de su país para su debut en largometrajes con la cinta Hoy partido a las 3 del 2017, que además escribió. Ha trabajado como guionista y directora de series documentales y recientemente obtuvo reconocimientos internacionales por su segundo largometraje, la cinta Las Mil y Una, donde también explora la vida en su barrio de Corrientes. Además de su carrera como cineasta, Clarisa también es docente en la Escuela de Cine ENERC y en la Universidad Nacional de Nordeste. Y por último tenemos a Gabriela Sandoval. Gabriela es productora, gestora cultural, programadora y directora fundadora de la productora Storyboard Media, responsable de la fundación en el año 2005 de Sanfic, Santiago Festival Internacional de Cine, en donde además dirige el espacio de industria. Es directora ejecutiva de Amor Festival LGBT+, que se realiza desde el 2016 en la ciudad de Santiago de Chile. Un aplauso para nuestras 4 invitadas, por favor. Pues bien, la idea en el día de hoy es hablar de los retos del cine LGBTQ+, pero no solo en este contexto último de la pandemia, sino una mirada de más amplitud, digamos, de los últimos 10 años, ¿no? Cómo cada una, desde su perfil, desde su oficio, cree que es difícil, complicado o fácil la inclusión del cine de temática LGTB en los festivales, en el circuito comercial, ¿no? Podríamos empezar con Patra. ¿Qué perspectiva, qué opiniones tienes al respecto? Solo quiero estar segura de contestar correctamente. ¿Estamos hablando a nivel global o solamente para el territorio latinoamericano? ¿O películas latinoamericanas o a nivel global de películas LGTB? Lo ideal sería en LGTBIQ y en el contexto de América Latina, pero también si puedes ampliar también en el contexto internacional, ¿no? Bueno, yo creo que cabe definir un poco el contexto. Estamos hablando de cine de art house con historias LGTB. Al principio pensamos en la película como una película de autor, como de arte y ensayo, ¿no?
Y bueno, pues en los festivales pues hablamos con distribuidores que están interesados en este tipo de temática. Así que primero vemos la película como una película de art house, de arte y ensayo, y bueno, con historias LGTB, de forma que podamos atraer distribuidores específicos determinados que cuidan especialmente este tipo de temática de películas. Y también en este caso, cuando hablamos de distribuidores, estamos haciendo cine art house, de arte y ensayo. En esta sección, incluso en esta sección, se subdivide en otras categorías más pequeñas, con algunas empresas que directamente escogen estas películas para vídeo, o películas más atractivas, que no es que sean malo, ¿no?, sino simplemente que quizá, bueno, pues hay público para este tipo de películas, o quizá hay un poco más allá, ¿no?, que simplemente están apoyando a la comunidad. Hay muchas formas distintas de enfocar, bueno, de acercarse a las personas que están dispuestas a comprar este tipo de película. También, bueno, en mi experiencia, dentro de las películas de art house, de arte y ensayo LGTB, hay distribuidores interesados en cualquier tipo de bueno, historias de amor homosexuales o historias de vida, ¿no? Y hay otros que solamente están interesados en películas gays, de temática gay, que no cogen historias de lesbianas, especialmente si la historia es un poco, digamos, que no precisamente feliz, lesbiana y no muy feliz, y tienen problemas para acercarse al público de lesbianas. Así que hay problemas a la hora de abordar este tipo de temática de películas y encontrar una compañía que pudiera estar interesada en comprar este tipo de películas. Ok, perdón. Luego volvemos con una ronda hasta lo demás. Ahora, Eve, ¿qué podrías decirnos al respecto? ¿Crees que, cómo has visto que es la recepción, o qué tan complicado es el tema de, por ejemplo, programación, ver las películas LGTB, ¿no?, en el contexto de Latinoamérica? Yo hace relativamente poco tiempo ahora tengo como dos roles, ¿no? Son 20 años de programar para festivales de Estados Unidos y también Latinoamérica, en el caso de Cartagena. Soy la senior programmer de Palm Springs, Seattle, directora artística de Cine Latino Minneapolis. Hago la corrección, Los Ángeles Film Festival, lamentablemente ya no está más. Y desde hace un par de años retomé la producción, y en el caso mío en particular me sumé a un proyecto que se llama Valentina, que está en la videolibrería. Es una película brasilera sobre una adolescente trans que tiene que irse a vivir a un pueblo del interior de Brasil con su madre y enfrenta los obstáculos a ser quien quiere ser, que es una adolescente como todas las demás. Entonces voy a hablar un poco desde los dos roles, y tomo lo de, digamos, voy a empezar con Valentina, porque si bien yo me sumo, digamos, hacia el final de la producción, es interesante como un poco caso de estudio. Valentina comienza su financiación en tiempos de Dilma Rousseff, es decir, en la época en que había apoyo en general a la cinematografía en Brasil, pero sobre todo sí se apoyaban proyectos de contenido LGTB. Y tardan como 7 años en hacerse. Valentina hoy no podría hacerse en Brasil, porque directamente están prácticamente censurados los fondos para conseguir, para ese tipo de historias. Y hablo de Valentina y estoy tratando de combinar estas historias, porque
como programadora yo vengo presentando películas en los festivales, sobre todo de Estados Unidos, de películas LGBT de todos lados de Latinoamérica. Pero a la hora de salir a distribuir, digamos, no conseguimos un agente de ventas y nos encargamos nosotros. Y nos encontramos con lo que comentaba Patra, ¿no? Que de golpe nos decían literalmente, como esta es una película de una adolescente trans, es una película sobre una historia, por decirlo así, trans, nos dicen, no, las películas trans no venden tanto, el mercado no... Y entonces empezás a darte cuenta, y esto después lo conversaba con el productor Pablo Ingercher, que ha producido otras películas LGTB, cómo empieza a haber está el nicho dentro del mercado y cómo el mercado empieza a marcar la pauta de lo que, de lo que supuestamente se necesita en esto del contenido LGTB y el obstáculo concreto de, bueno, tu película es trans, entonces no hay como un mercado suficiente. Nos pasó en conversación con una plataforma de Asia que directamente nos decía el 80% de nuestra membresía, porque es SVOD, son gays y lo que quieren es ver películas gays, entonces necesitamos algo de contenido trans, pero no hay público. Con lo cual, y digo, podemos hablar de muchos aspectos, evidentemente en los últimos 10 años ha habido muchísimos progresos y uno lo ve en términos de temática, en términos de alcance y de proyección del cine LGTB. Lo he visto como programadora, lo he visto como audiencia y ahora lo veo como productora. Sin embargo, lamentablemente, también al mismo tiempo que han habido estos progresos, también hay retrocesos, como en el caso de Brasil. Argentina, si bien hay apoyo en general a las películas, igual hay una situación que hace que lo complejiza. Hablaba con el productor de la película Las Herederas de Paraguay, y me comentaba lo difícil también que es conseguir, los primeros fondos, por supuesto, porque es una sociedad conservadora. Y por otro lado, de nuevo, hay lugares donde esto se ve un poco más facilitado. Sin embargo, y acá vuelvo a decir, hay una especie como de como cierta pared en relación a lo que, entre comillas, pide el mercado. Y el cine LGTB, que intenta ser una disidencia y un espacio para que existan todas las posibilidades, inclusive, se acumulen más letras que el LGTB, que es el espacio donde exista esa fluidez, el mercado empieza a imponer de nuevo etiquetas y uno empieza a encontrarse con estos escollos a la hora justamente de la distribución. Igual puedo decir, en el caso, por ejemplo, de Valentina, que logró venderse a una plataforma en Latinoamérica y por otro lado se ha vendido a Japón, a Suecia, va a estar acá en España, en Movistar, pero hablando con mucha gente, inclusive gente amiga, querida, etcétera, que, como digo, te plantea esto de, bueno, pero si es de lesbiana, sí, o si es de trans. Y volviendo a un ejemplo que me dio Pablo, él comentando con un posible productor, le decía, lo que pasa es que lo que nosotros queremos es la historia de los gays cowboys que se encuentran en la montaña, y dice, bueno, eso ya películas ya se hizo, es Brokeback Mountain y ya está, y ya pasó, y como, dice, bueno, pero eso es lo que vende, ¿no? Es como un poco, entonces es interesante, y creo que estamos acá por eso, entender que, por otro lado, el mercado se maneja con la posible audiencia, y entonces gran parte de nuestro esfuerzo colectivo tiene que ver con crear esas audiencias que van a estar empezando a pedir esas nuevas historias de nuevas disidencias, etcétera, porque tal cual como estamos, los espacios
son, digamos, se estrechan. Bueno, perdón que me extendí, espero que haya sido claro. Bien, sí, has tocado un buen punto y justo eso quería hablar con Gabriela Salvador, nuestra siguiente invitada. Gabriela, por ejemplo, desde el punto de vista de un festival un festival de cine LGTB, me imagino también se presenta esta dicotomía, ¿no? O sea, películas, digamos, comerciales de temática y películas más de autor, ¿no? Entonces, es cierto, quizás hay películas que se hacen pensando ya en que digamos, historias más light, más rosa para que puedan llegar a un público, pero también hay historias más transgresoras, ¿no? Que quizás sean más difíciles de digerir para el público. Y Eva tocó un punto importante, lo de educar al público. ¿Los festivales de cine tendrían esta misión o justamente con la variedad de historias de temática LGTB, podemos educar al público o siempre vamos a llegar al mismo nicho, a nuestro público ya convencido, digamos? Creo que los festivales, y principalmente, por ejemplo, los festivales LGBT, la idea es que, o sea, nacen también por un tema político, ¿no? Y social. O sea, pensamos a tener como empezar a reflexionar a través de temáticas y en los distintos países como que nacen a causa del tema, para evitar el tema del odio, la homofobia, o sea, poder reeducar, ¿no? Porque hay mucha ignorancia en términos de falta de educación y muchas veces eso genera el tema de la discriminación, el odio. Por ejemplo, Amor Festival se creó por eso, ¿no? Porque hay muchas demandas sociales, o sea, la mayoría de las películas generan esta narrativa que van reflejando lo que está pasando socialmente, ¿no? Y que tenemos que ir avanzando como en leyes, ¿no? Porque son derechos, que los derechos tienen que ser iguales para todas, todos, todes. Entonces, creo que ahí la función de los festivales es, claro, va a tener un nicho cautivo, como decís vos, un público objetivo, pero por otro lado la idea es poder ampliar una audiencia, poder entrar a reflexionar, poder hacer, como decía, se hacen esfuerzos colectivos para poder llegar también a distintos públicos, porque el cine lo que sí tiene es una herramienta súper interesante, a diferencia de otras artes, que entretiene por un lado, pero te puede ayudar a través de los contenidos a humanizarnos, que es la idea como sociedad, ¿no? Y a reflexionar sobre distintos temas. En Latinoamérica, lamentablemente, los derechos, tanto de mujeres, de las diversidades, etcétera, siempre, y culturales, siempre están, no son temas de Estado, sino políticos. Entonces siempre estamos en riesgo, ¿no? Por tal gobierno de turno, por tal esto, y se empiezan, y uno, los festivales, y creo que en este caso la cultura, y los que hacemos cine, producimos cine, uno empieza eso como una herramienta política, ¿no? No estoy hablando de partidismo, sino como de acciones. Y desde ahí los festivales crean este espacio de contenido sobre temáticas diversas, ¿no? Y también como contenidos de foco, de temas que necesitamos reflexionar con el público, o por ejemplo en el caso de Chile, el matrimonio igualitario, el tema de poder generar mayores leyes y mayores igualdades para la sociedad. Temas también pensados desde, que seguramente ahí Clarisa lo va a poder explicar mejor, la pertinencia a la temática, ¿no? Como hace lo que hablaba Eve o también Patra, ¿no? Hace 10 años atrás quizás el tipo de cine, la representación que había en el cine, tanto de trans, era distinta, ¿no? Era actores héteros haciendo de trans, y eso no representa, ¿no? También vemos esa como heteronorma que hay en el cine también desde el feminismo, pero también desde las diversidades. Entonces, donde los públicos necesitan sentirse identificados. Entonces, desde los festivales también se trata de programar desde ahí. Creo que las nuevas voces que salen en Latinoamérica tienen mucha más conciencia sobre la pertinencia de los contenidos y cómo contarlos y cómo poder llegar a un público mucho más amplio que se siente identificado, ¿no? Porque dentro de las diversidades sexuales hay diversidades también. Las mujeres somos diversas, los seres somos diversos y no existe un solo patrón. Y eso creo que es una de las funciones claves de los festivales. Por ejemplo, con Amor Festival decimos, esperamos no estar cumpliendo 30 años, porque significa que como sociedad no hemos avanzado. Nacimos por un objetivo específico, de poder visibilizar los contenidos, poder reflexionar, poder hacer que se sientan identificados las diversidades y también familias, amigos, empiecen a generar contenidos, ¿no? En entender que hay una diversidad enorme como seres, y creo que desde ahí buscamos como festival. Entonces,
Si me preguntás, creo que cada uno de los festivales que nacen en ese sentido, claro, tienen esa misión, pero creo que va más allá de como decir, sí, tengo un público que consume cine LGBT, sino que va como una misión mucho más allá, ¿no? De poder reflexionar o de poder romper paradigmas, estigmas sociales que también generan todos estos temas de odio, ¿no? Y que incluso en la pandemia vivimos que muchos países retrocedieron en esos derechos, ¿no? Como el tema de discursos de odio avanzaron muchísimo. Bueno, pasa en España, ¿no? Que ha habido casos de violencia y pasa mucho en eso, y creo que los festivales tienen esto, ¿no? De poder como visibilizar y poner temáticas que ayuden a reflexionar y también incomodar, ¿no? A la sociedad a través de eso. También, no sé si te respondí, también me fui por las ramas, como buenas argentinas. Y Hay que lamentablemente reconocerlo. tienen 3 hoy, o sea, no. Pobre Clarisa. Te explayas, Clarisa, te explayas. Bien, Clarisa, ahora pasamos contigo. Tú como cineasta ya, de hecho, tienes ya 2 títulos y de temática o historias lésbicas. Y yo me imagino que como realizadores, siempre la premisa va a ser pues contar esa historia que yo quiero que llegue a la pantalla, ¿no? No estar pensando en el mercado, digámoslo así, ¿no? Y mientras más espontáneo, más natural y auténtico sea, mucho mejor. Entonces, para ti, el proceso de hacer estas historias te fue complicado en el contexto de que estamos en Latinoamérica, donde a veces los gobiernos no le dan mucha pelota a la cultura, ¿no? O no hay muchos apoyos en general a la cultura, y peor si es una historia LGTB, ¿no? Entonces, en tu proceso tuviste este tipo de complicaciones, o más bien, ¿cómo fue que lo encontraste? Bueno, creo que las complicaciones en general, no hacer cine de cualquier temática ya es complicado en Latinoamérica, pero principalmente creo que al tema LGBTIQ+, en mi caso se sumaba también el hecho de estar muy lejos de Buenos Aires, de estar en el nordeste de Argentina, donde producir cine es muy difícil porque lógicamente está muy mal repartido y está todo centralizado en Buenos Aires. Entonces, en la primera película, que era una película de fútbol femenino con chicas que eran mis compañeras del equipo, la mayoría no había actuado antes, la historia tenía muchos componentes lésbicos, entonces de pronto conseguir apoyo para eso era muy difícil. Y fue una película hecha con muchísimo amor colectivo y sin prácticamente ningún financiamiento. Y en el caso, para que se pudiera lograr postproducir, fue muy importante la ayuda que tuvimos del Festival Asterisco, que justo era un festival LGBTIQ+ de Argentina, porque ese año había sacado una sección de Work in Progress, y entonces ahí la película era muy complicado que consiga apoyo, siendo yo de Corrientes, muy joven, y sí el festival la eligió, le dio los premios de servicios y gracias a eso pudimos terminarla. Pero luego con las demás películas también siempre aparece este problema o esta tensión con el mercado, que un poco decía Eve, porque por un lado también el cine siempre depende en Latinoamérica, ¿no?, de las políticas de turno, digo, el apoyo a cuestiones que tienen que ver con la disidencia o con los derechos. Entonces, ya que estamos supeditados a eso, que puede ser, ¿no?, vientos a favores por ahí no, pero lo del mercado siempre es una tensión, porque lógicamente que las personas que producen, por lo general, la aproximación no es desde una convicción de no sé, de la defensa de lo queer, o sea, lamentablemente por lo general no existe tanto eso, entonces sí es como tener en cuenta, bueno, a ver qué es lo que está requiriendo el mercado, y ahí empiezan a venir un montón de condicionamientos que es muy difícil luchar contra eso o sostener algo. Yo recuerdo que en la película, en Las Mil y Una, fue tremendo, una distribuidora en un momento dado me dice, bueno, está bien, vi, no sé, el corte de la película, están bien las chicas, pese a, como al barrio pobre, son agradables, me dice. Y yo
me quedé como, ay, no puedo creer, me da ganas de no dar la película a ningún distribuidor directamente. Y esas cosas creo que todo el tiempo están, hay gente que las dice, pero también muchas otras que quizás lo están pensando y no lo dicen. Y creo que ahí ya entran a jugar un montón de cuestiones que tienen que ver con la clase, que tienen que ver con esto de un cine por ahí que se corre de esa raíz elitista que en un punto en Latinoamérica, digo, quienes hacen cine por lo general son personas de una clase muy privilegiada, entonces ya si uno no pertenece a eso y encima, no sé, actores, actrices que no son conocidos y que a la vez no pertenecen a esa clase, todo empieza a dificultar más la posibilidad de que la película exista, ¿no? Ni que hablar si uno quiere empezar a meter cuerpos que son disidentes también, que se corren de la hegemonía. Creo que esas cosas, inclusive en el mundo LGBTIQ+, muchas veces se espera, ¿no? En los hombres, ¿no? ¿Cómo no va a ser musculoso? ¿Cómo no va a tener un buen físico? ¿Qué es esta persona que me pones acá? No. Entonces, digo, cuando uno va explorando o corriéndose un poco de esas normas, se va complejizando también la cuestión y lógicamente que el financiamiento es más difícil de conseguir y la distribución. Entonces creo que hay muchísimas cosas, ¿no? por las cuales seguir luchando y también tratando de que esas películas tengan una cabida en otros espacios. Ahora, por ejemplo, estoy acompañando el proyecto de una amiga que es de al lado de mi provincia, yo soy de Corrientes, ella es de Chaco, actúa también en Las Mil, y es trans ella, actriz, y quiere dirigir una película, pero lógicamente sin ningún tipo de medio, de posibilidad de hacerlo, entonces de pronto me pasa de ver muchos proyectos en Argentina que tienen un personaje trans, un cupo trans, como le decimos, pero cuando de pronto existe el deseo real de una persona trans que quiere dirigir una película que quiere hacer, nos encontramos con que en Argentina prácticamente no hay ni directoras ni directores trans, entonces las oportunidades ahí se empiezan a ver que están muy vedadas para muchas personas que no pertenecen finalmente a esa esfera del privilegio. A mí me gustaría decir algo en relación un poco a lo que, sobre todo lo que comentaba Gabriela de la creación de públicos y la transformación de estos, vamos a decir, 20 años. Y yo creo que el advenimiento de muchos más festivales dedicados al cine LGBT, yo creo que realmente ha fomentado la creación y la circulación de contenidos. Y creo, digamos, de cuando yo empecé a programar, digamos, había algunos festivales que estaban, digamos, en el mundo, pero el hecho de que hoy haya un circuito sólido, potente, diverso inclusive, porque no son todos iguales, conjuntamente con otras políticas y con otros apoyos, etcétera. Pero así como en general el advenimiento de muchos festivales hizo que el cine circulara más, en el caso, bueno, de lo LGTB o de las mujeres o del cine indígena, pero quiero decir, en el caso de lo LGTB es clarísimo, es clarísimo. Yo lo he visto en estos últimos, como digo, 20 años no es lo mismo el panorama hace 20 años y ahora, y el saber, el que la persona que hacía una película de contenido tuviera espacios, eso cambió completamente lo que se podía hacer y obviamente fue creando los públicos. Creo que no podemos hablar hoy del cine como lo vemos hoy, sobre todo el cine LGTB, sin pensar en todos estos espacios que se han multiplicado de una manera maravillosa, tierras adentro inclusive, o sea, en donde en un país había uno, ahora hay, no sé, 25. Y esto para mí es fundamental, porque tiene que ver directamente también con esta creación de públicos, etcétera, y la posibilidad de experimentación, de que, bueno, hay más cantidad de festivales, más películas necesitamos, etcétera, etcétera. O sea, se va alimentando un círculo muy, muy productivo. Y en eso sí, yo creo que los festivales han sido fundamentales. Y bueno, a la tarde hablaremos con algunos festivales que están teniendo propuestas justamente para que haya espacios de guiones, de labs, de work in progress, etcétera, que es la otra pata que hace falta para que las miradas trans, es decir, que también ha habido en eso una evolución, como decía
Gabriele, como dice Clarisa, al principio las películas eran en muchos casos realizadas por heterosexuales o actuadas por heterosexuales, y hoy esto está cada vez más volcado justamente a que los directores son queer, el cast and crew, el técnico es queer. Es decir, que haya editores y fotógrafos y no sé, directores, asistentes de dirección, que también sean queer, porque también eso es importante, no solamente que el contenido, digamos, que la historia sea de LGBT, sino que el quien la cuenta y ese equipo provenga, sobre todo porque hay una experiencia también distinta, digamos, no se cancela una cosa con la otra, pero creo que todo esto es producto, obviamente, de la existencia, eso, del advenimiento de todos estos festivales, que de alguna manera pudieron inclusive navegar estos cambios de política, donde, bueno, donde en uno dejaba de haber algo, te salvaba otro, los premios, y hace que el material, digamos, que el contenido, que estas historias vayan cobrando notoriedad. Y una cosa que también comentaba con algunas de las gentes con las que estuve hablando antes de esta charla, porque dije, quiero saber más de las experiencias, no solamente la mía, de otra gente, en la medida en que pues un trans o un gay o una lesbiana, lo que fuera, la orientación que fuera, empiezan a verse en la pantalla, hay más visibilidad, más deseo de salir, más deseo de contar sus historias. Y entonces esto también ha retroalimentado el hecho de, bueno, no es que hay más o que la gente dice, bueno, ahora... mira, me puedo ver, me veo en la pantalla, digamos, y hace que entonces esto esté como saliendo mucho más. O sea, creo que en eso soy muy positiva en relación a lo que está ocurriendo y lo que va a seguir ocurriendo. Es decir, esto va en aumento, a pesar de todos estos obstáculos del mercado, etcétera, etcétera. Gracias, Eve. Patra, quería preguntarte, bueno, en verdad serían dos preguntitas, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista de distribución, por ejemplo, tal como ha referido Eve, hay más festivales que hace varios años atrás, más festivales de temática LGTB en América Latina, ¿no? Entonces, esto, desde el punto de vista de distribución, significa de que hay más demanda desde América Latina para películas de temática, y también desde el punto de vista de una distribuidora, cuando ve que de hecho hay más producción desde Latinoamérica de títulos de temática LGTB, ¿tú sientes que fuera de América Latina demandan historias justamente de América Latina por su contexto particular, por ser distintas? ¿Cómo ves tú desde el punto de vista de distribución esto? ¿Te refieres a aumentar la producción de este tipo de películas? Que tengo la sensación que el mercado se está ampliando porque tenemos un público mayor para la distribución. ¿Te refieres a eso? Sí, si te refieres a que si al tener más películas que vienen de Latinoamérica de LGTB, que si también se amplía el público de tal forma que nuestros clientes, o sea, que el público es más amplio, ¿no? A ver, lo que falta en Latinoamérica son distribuidores especializados, básicamente, no solamente en Latinoamérica. En los principales territorios hay, no siempre, ¿no? Pero bueno, en Alemania, en Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, vemos que cuando un país no tiene distribuidores especializados, cuando prefieren solo apoyar estas películas y no las llevan, hay un problema, ¿no? En Latinoamérica no conozco ninguno, de hecho, y también lo que falta es plataformas VOD especializadas
No, es verdad que pues, con las web internacionales se puede acceder a esto, ¿no? Es verdad que tenemos las grandes plataformas, pero no hay una especializada en Latinoamérica. Y no estoy segura de si la producción muestra si el público se está ampliando o no. No sé si, bueno, el tema de la orientación sexual siempre ha estado ahí. No estamos hablando de personas que tienen este tipo de orientación sexual y le interesa esta temática. Eso no significa que, bueno, pues que el público se vaya a ampliar. La gente que fue a ver Una mujer fantástica no fueron porque era una transexual, fueron a verla porque fue una película que recibió un Oscar o algún otro premio. Entonces, no estoy segura si bueno, producir más películas así se debe a esto, o si se producen más películas LGTB en Latinoamérica, si esto tiene que ver con que el público sea más amplio. No estoy segura de esto. Yo creo... Yo también voy a festivales y a mercados y hablo con otros productores, ¿no? Así que desde las etapas más tempranas sí creo que en general el cine latinoamericano es muy interesante en cualquier caso. Y también, bueno, pues por supuesto, todas estas películas como La mujer fantástica y etcétera. La gente está interesada en este tipo de películas. Entonces, cuando en esta etapa donde las coproducciones están mostrando interés, pues conseguir dinero de fuera y hacer las películas, yo creo que ya hemos ganado algo habiendo conseguido esto. Yo no estoy... Os quiero preguntar a vosotras que producís también. Yo tengo la sensación de que hay un aumento de productos LGTBI que se están haciendo y que apoyan y que reciben un apoyo del interés general, ¿no? Unos productos de gran valor. Esta es mi opinión. Porque para la distribución realmente creo que hay que tener los socios con los que trabajar. Por lo tanto, un producto funciona si es una buena película de arte y ensayo, art house, pero no porque sea una película LGTBIQ. Incluso podría ser un problema. Hablando del Príncipe, ¿no?, de Sebastián Muñoz. Una gran película, ¿no?, con una calidad artística muy alta, con Alfredo Castro, ¿no?, que es buenísimo, y la vendí en todas partes, ¿no? Creo que es la película que mejor he vendido en mi vida. Y aparte de los socios, de las productoras de otros países, no se estrenó en Latinoamérica. Es demasiado sexy la película y el público hetero no va a ir a verla. Así de fácil, ¿no? En Latinoamérica no va a ir a verla con facilidad. Yo no sé cuál ha sido tu experiencia. No, ella la distribuía, así que por eso le pregunto. A lo mejor tú puedes aportar algo a lo que acabo de decir. Ok, por la duda. Nos fue súper bien, o sea, bueno, también distribuimos cine y distribuimos El Príncipe en Chile. Nos tocó la pandemia. Entonces fue online. Es la película más pirateada. No saben lo que fue bajarla todos los días y pirateada también en sitios pornos, pirateadas online. Y pese a eso, la estrenamos online en TVOD y tuvo muy buena respuesta. Agotó en 48 horas 3.500 tickets. Ha estado en muchísimos festivales. Bueno, hizo un gran trabajo Patra, hizo un recorrido mundial impresionante y ha sido bien interesante porque ha generado muchos Q&A, muchas preguntas y respuestas, y pensábamos que online, cómo iba a ser esa reacción con el público. Y realmente
sí funcionó, pero estuvo más enfocado a un nicho, que era lo que hablaba Patra. Estuvo como muy enfocado en el cine como gay, LGBT. Entonces tratamos de poder abrirlo mucho más porque tiene un contexto histórico. Entonces va mucho más allá y ahora la vamos a reestrenar en salas en las próximas semanas o el próximo mes, y para poder tener esta función presencial, porque en Chile no tuvo función presencial, y realmente ha sido como, nada, como dice Patra, es una película fantástica, es una ópera prima del director. Alfredo Castro es un gran director chileno, a nivel internacional muy reconocido. Está Gastón Paul también, argentino, como actor, y realmente es una película que conectó con una audiencia en Chile. Creo que un poquito más de lo específico, en principio fue muy específico, pero fue por Alfredo Castro que pudimos como entrar a otro público, pero tuvimos que, en el estreno de pandemia, como convivir con la piratería. Todavía sigue, cada vez que, todos los días nos llega algún mail que hay que bajarla de tal sitio, denunciarla en tal sitio, y bueno, nada, eso ha sido complejo, pero efectivamente las películas, o en el caso de Chile, o por ejemplo La Mujer Fantástica también, después del Oscar se volvió a reestrenar. Cuando estrenó antes del Oscar no tuvo esa gran audiencia como sí la tuvo a nivel internacional. Las películas generalmente en el mundo le van increíble y en el caso de Chile cuesta mucho que conecten con la audiencia, que sean éxitos de taquilla. El Príncipe podría haber sido un éxito de taquilla por el tipo de película, por la temática, pero bueno, en términos online fue muy bien, en términos de prensa también, y bueno, y un año casi después lo vamos a volver a estrenar. Gracias, Gabriela. Ever, hace un rato hablaste, por ejemplo, de lo difícil que es cuando produces una película, el hecho de conseguir fondos. Y tal como había dicho también Patra, más que porque sea una historia LGBTQ, lo que importa es que sea una buena historia, ¿no? Una que impacte, que desate las emociones del público. En ese sentido, en América Latina, ¿qué nos faltaría para ver más o que se realicen más de estas historias, ¿no? Fuera de que América Latina es más conservadora, o sea, ¿qué podríamos hacer desde el punto de vista de la industria para ver más de estas historias? Porque las historias existen, ¿no? Hay que buscarlas, ¿qué hay que hacer para que salgan a flote y lleguen al cine? Bueno, si tuviera esa respuesta, me quedé pensando en lo que me dijo Sebastián Peña cuando le pregunté sobre Las Herederas, que es una película, bueno, la conocen, fantástica, y me interesaba justamente saber, y él tiene una definición, dice, nosotros tenemos producciones de supermercado, porque tienen que ir a salir a buscar los fondos. Las Herederas, por ejemplo, tenía fondos de Paraguay, de Brasil, de Uruguay, de Noruega, de Alemania y de Francia. 6 países para hacer una película. Y finalmente tuvieron, no sé, un 20% de fondos en Paraguay. Y menciono esto porque en realidad, a ver, yo creo que evidentemente empezamos con políticas culturales que afectan a todo tipo de cine, no solamente el LGTB. Y en estos foros y cuando hablamos de cine, hablamos de cultura, y si no ponemos esto en términos generales de políticas culturales mucho más amplias, donde inclusive el cine tenga una presencia, no sé, en la educación, por ejemplo. El cine debería ser parte de una currícula donde los chicos vayan al cine a ver cualquier cosa, animación, documentales, experimentación, LGTB, género, en fin, digamos, que formara parte de esos lenguajes que se ven de chicos. Esto quiero decir, cuando vos me decís, bueno, ¿qué podemos hacer como industria? Todos los apoyos que existan y todas las sinergias que consigamos van a sumar, porque lo que decía Patra, y coincidimos acá todos, estamos hablando de historias, y lo importante es que se cuenten muchas historias y buenas historias. Cada uno tendrá, digamos, su definición de lo que entiende por buenas.
y la dificultad no está solamente si es LGTB o X, sino como un poco lo que decía Patra, en general además estas historias vienen acompañadas de una mirada que tiene que ver más con un art house, con una mirada personal, que ya de por sí, aunque no sea LGTB, va a encontrar más dificultades para salir al mercado. Para mí el trabajo es colectivo y últimamente en los últimos 5 o 6 años, a raíz de que justamente también uno ve muchísimos más contenidos, etcétera, creo que es una reflexión colectiva que nos tenemos que hacer, que tiene que ver con generación de públicos, generación de espacios alternativos múltiples, digamos, empezar a encontrar espacios donde mostrar cine, espacios de creación de nuevos creadores, también alternativos, digamos, que no sea específico de determinados espacios, de determinados lugares, y digamos, ayudar a la circulación de contenidos, porque un poco lo que decía antes, digamos, esto de que la gente, quién sabe, no quiere ir a ver, no sé, El Príncipe. Bueno, porque tenés que acostumbrarte, digamos, hay como todo uno como cinéfilo se va haciendo al gusto de ver cierto cine. Uno no es de un día para el otro. A uno le gusta una cantidad de música porque te viste, digamos, expuesto de chico y después a lo largo de tu vida a distintos ritmos, y con el cine pasa lo mismo. Entonces, yo creo que es súper interesante tu pregunta, y creo que es un poco lo que nos tenemos que preguntar todos: de qué manera cada uno desde el lugar donde está, cómo multiplicar y cómo aprovechar, como decía, las sinergias de ver, a ver, qué estás haciendo, cómo puedo llegar a más lugares. Una de las cosas que a mí más, digo, la pandemia, no vamos a hablar de la pandemia acá, pero la posibilidad que nos dio la pandemia en relación al alcance que tuvieron las películas, nosotros lo hemos visto, yo lo he visto por ejemplo, con Valentina, que se estrenó en pandemia en Outfest, y que casi todos los festivales que hizo hasta un determinado momento fueron a través de digamos, la plataforma de los festivales, etc. Y de golpe uno decía, bueno, está llegando a gente que de otra manera no la hubiera visto nunca, porque es muy probable que no se hubiera ido hasta Los Ángeles a verla en Outfest, o hasta la ciudad de Minneapolis, donde, por ejemplo, en Cine Latino Minneapolis ganó el premio de la audiencia, en una audiencia que de golpe estaba llegando a todo el estado de Minnesota, que en general, digamos, no tiene muchos espacios de cine LGTB, con lo cual se abrieron oportunidades que creo que tenemos que seguir explorando y ampliando, digamos, por un lado, digamos, por el lado del online. Pero por otro lado, creo que tiene que ver con abrir la cabeza por todos lados, digamos, no solo los contenidos, sino en la creación de públicos, en la creación de espacios de apoyos, porque ni va a ser uno solo, ni es una sola institución, y tampoco se lo podemos dejar a los políticos, porque está claro que, bueno, cambia el que está en la silla y vamos para atrás, para adelante, digamos, es el juego de la oca y es muy desgastante. Entonces hay que crear, y en ese sentido creo que digamos, ya existen un montón de organizaciones, y de a poco además los festivales, eso es la otra maravilla, ¿no? Que los festivales se van como expandiendo y empezando a ser productores y un poco distribuidores, y empiezan a tener roles, digamos, mucho más complejos, si se quieren, en esto de la producción, de la distribución, de la promoción de películas. Por eso, por ejemplo, a mí me entusiasma tanto que ahora haya una presentación formal de una cantidad de iniciativas para el apoyo a la producción de películas que hace 5 años no había. Es decir, que había de golpe, bueno, foros aquí de coproducción donde había una película que podía ser de temática LGTB, pero el hecho de que ya los festivales empiecen a generar sus espacios de industria para que este contenido se multiplique, me parece fantástico. Me parece que están justamente empezando a surgir todas estas, no solamente iniciativas, sino que se empieza a ver que modelos que han funcionado para el cine general, aplicado ahora a contenidos LGTB,
de acá, te puedo asegurar que de acá a 10 años vamos a tener una cantidad de películas y de historias que ahora ni las estamos imaginando. Porque inclusive con esto que hablábamos de las disidencias, ¿no? Como vamos a dejar de pensar, ¿no? en cis, en lesbian, en esto, es decir, va a ser muchísimo más fluido, y ni te digo con los chicos jóvenes de ahora que esto, digamos, no tenemos ni idea de lo que vamos a ver, y creo que estamos entrando esto. Creo que es colectivo, cada uno tiene que en su espacio ver de qué manera consigue, y yo creo mucho en las sinergias, creo que tenemos que juntarnos, tenemos que estar todo el tiempo mirando cómo hacemos para que lo que hizo bien uno, llevarlo a lo propio, y utilizar, digamos, los modelos y transportarlos o llevarlos a esos espacios. Y fundamental es llevar la creación de público, y creo mucho en esto de llevar el cine a los chicos, todo el cine, y por supuesto un cine LGTB que pueda ser visto, porque es la única forma. O sea, la realidad es que la gente, y esto quizás no lo hemos hablado y quizás exceda el marco de este panel, pero hay muchos festivales donde la audiencia, digamos, promedio es de una determinada edad, digamos. Hay un cierto público joven al que no estamos llegando, colectivamente lo digo, no solamente de LGTB, y a mí es algo que me preocupa mucho. Cuando yo entro a una sala, lo primero que veo es qué edad tienen, digamos, le veo el color del pelo, cómo se visten, etcétera, etcétera. Y en general, salvo que vayas a ciertos lugares, es de cierta homogeneidad que a mí me preocupa, digamos, que es un poco alarmante, porque hay una cantidad de público a la que no estamos llegando. Y ese es el que hay que conquistar. Hablaba antes de entrar aquí en cuanto a los festivales son alternativa en cuanto a distribución. Entonces, cuando yo no iba a los distribuidores locales, lo que puede ser muy útil para esta distribución alternativa podría ser una mejor organización de las festivales LGBT locales y otros eventos que ofrecen ese tipo de contenido. Por ejemplo, en Alemania tenemos una organización de muchos festivales LGBT que se llama Queer Scope, y se ayudan mutuamente. Por ejemplo, si yo tengo una película que quiero colocar en Alemania y normalmente a la gente no le importa el estreno alemán, voy a hablar a todos esos festivales, y a través de su organización tenemos la posibilidad de colocar la película en todas las grandes ciudades que no hubieses tenido con una distribución normal. Eso es una cosa que sería útil. No sé si tenemos festivales, personas aquí en el público, pero podéis pensar en eso en vuestro país, porque esto puede apoyar a la película y también para tu trabajo, porque se comparten los costes de traducción, etc. Y bueno, y en cuanto a los públicos jóvenes, que es un gran tema para todas las producciones de arte y ensayo, y yo sé que la sociedad latinoamericana es quizá, bueno, no quiero tener, bueno, soy griega, no quiero tener prejuicios, entonces soy griega, entonces sé de lo que hablo. Puede ser que a lo mejor resulta conservador colocar historias LGTB en los festivales infantiles. Sé que en Escandinavia hay una película brasileña que se llama La primera muerte de Jana, de Christian Hilbert. Es sobre un niño de 14 años, no, una chica de 14 años que es también una historia de maduración. Y en Escandinavia lo colocamos en festivales, también hay asistencias escolares, llevan la película a las escuelas con material educativo. Sé que es difícil quizá en países más conservadores, pero también es una manera
tanto de llegar a públicos más jóvenes y también de abrir las mentes de la gente joven. Porque, por ejemplo, Cristiano, es muy importante hacer esa película porque por la situación en Brasil, la situación política en Brasil. Él simplemente quería que la gente hablase de la sexualidad. Entonces, si esos dos puntos se pueden apoyar desde los colegios locales, desde las comunidades LGBT locales y domésticas, eso sería enorme. Bien, una pregunta que sería tanto para Gabriela como para Clarissa, ¿no? En este reto que tenemos en América Latina del cine de temática LGTB, por ejemplo, claro, no quisiera que suene que queremos homosexualizar el mundo, pero ¿qué tanto? Queremos. Bueno, nuestro deseo secreto. En todo caso, a lo que voy es, ¿qué tanto tú, por ejemplo, Gabriela, que ves lo del festival Amor, se siente tú como cuando ves los títulos que te llegan, cuando de hecho tú dices, aquí ha habido gente LGTB involucrada, o sea, ayuda a que la historia sea mejor, más auténtica, sientes que eso se está incrementando con los años? Igual iría para ti, o sea, ¿qué tanto ayuda a que haya justamente, no digo que el director sea de la comunidad LGTB, pero o sea, que el guionista haya investigado a un personaje LGTB que conozca, o sea, que no sea solamente guiado por un estereotipo de lo que cree que va a ser y inspirado en una historia que vio de Europa y no de América Latina, ¿no? Entonces, estas cosas ayudan, de hecho, a que haya mejores historias de temática LGTB. Bueno, sí, de hecho en tu pregunta, o sea, como en tu pregunta das la respuesta, ¿no? Como el tema de que empiezan a ser como historias mucho más auténticas y uno se da cuenta, por ejemplo, el tema también de que haya directoras, el cine lésbico también estaba muy poco representado también y había muy poca variedad también. Y de hecho el hecho de lo que hablaban anteriormente, como generar espacios también para impulsar el cine realizado por mujeres o por disidencias, también es importante. Y uno empieza a ver ahora esos contenidos, ¿no? Porque son fruto de espacios que nacieron hace 20 años y empezás a ver también temáticas mucho más personales, también registros, ¿no? Como que se empiezan a hacer como algunos que son viajes también, ¿no? De tanto personales y me parece que ahí uno empieza a revisar y a ver como que los contenidos son mucho más auténticos, mucho más sensibles, tienen una dignidad en forma de presentar a los personajes, por ejemplo. Y que pasa también en todos los géneros, ¿no? En donde uno no está desde un escritorio contando una historia, sino que la está viviendo, la está como decías vos, o involucra a un guionista. No es que uno diga, ya, sos hetero, no puedes contar historias de la diversidad sexual, ¿no? Pero sí creo que tiene que haber una mayor pertinencia de la temática, ¿no? Porque a la hora después de ver esas películas, cómo están representadas o no, hay una sensibilidad distinta. Entonces, que el personaje sea digno, ¿no? Hablamos como de todos los estratos sociales inclusive, cuando uno ve incluso sobre, no sé, historias en sectores vulnerados, no es que yo estoy haciendo morbo sobre eso, hay un tema de dignidad, independiente del contexto social, político en el que está ese personaje, ¿no? Entonces, creo que eso es sumamente relevante y desde ahí también, claro, el contenido también convengamos que en pandemia disminuyó un poco, porque obviamente la pandemia nos bloqueó en el tema, pero también hizo que películas, no sé, work in progress, que los festivales se reinventaran para seguir visibilizando. Por ejemplo, en el caso de Amor Festival crecimos un 500%, porque llegamos a todo Chile, y Chile no tiene salas en todo el país, y llegamos a distintos públicos. Y por ejemplo, este año la versión está enfocada en personas adultas mayores, que tampoco se sentían reflejadas en el cine, en contenidos, en buscar, en decir, ya, o sea, cumplo 60, 70 años, 70, hablemos, que uno está más cerca ya, cada vez está más cerca. Y es como ya, o sea, y no se pueden enamorar, no existe la vida sexual, etc. Entonces como que también en buscar desde ahí, ¿no? Y desde contenidos y empezar a reflexionar. Entonces creo que, claro, la pandemia ayudó también a poder llegar a muchos más lugares y hacer que las películas se vieran mucho más.
pero también uno empieza a ver qué temática falta representada y uno empieza a ir en busca de esos contenidos, ¿no? Como que esa es la función de los programadores, ir en busca de esos contenidos. Y creo que el cine latinoamericano, como decía anteriormente, está siendo mucho más consciente a la hora de las nuevas generaciones, de contar las historias y de estar bien representada y generar una diversidad, ¿no?, de esas representaciones. Entonces creo que desde ahí, a través de los focos, a través de las secciones, a través de cómo la temática, no sé, por ejemplo, el festival el próximo año se plantea como el cine LGBT, pero enfocado como en las personas privadas de libertad, que son temáticas que no se hablan ahí y que hay que ir a reflexionar, digamos, porque las personas que están privadas de libertad también tienen que vivir su sexualidad y la diversidad, y obviamente está súper estigmatizado ese tema. Entonces, todos los años también nos planteamos desde ahí y vamos en busca de esos contenidos, y uno se alía, como hablaban anteriormente, como las alianzas, ¿no?, con organizaciones, ONG, instituciones, y vas en busca de esos contenidos. Y creo que está siendo mucho más consciente los creadores a la hora de contar las historias también, como que cuentan historias o que viven o que les pertenecen o que están relacionados, y no historias que no les pertenecen, digamos. En ese sentido, a mí me parece que el cine siempre es una cuestión de distancia, de saber cuál es la distancia justa, y eso tiene que ver con una dimensión estética, ética y política hacia lo que una se acerca. Y si bien coincido con vos que hay muchas personas que tienen por ahí una cercanía, también me pasa de leer muchísimos proyectos, en Argentina al menos, que justamente no, a ver, directoras, directores que no tienen por ahí una cercanía con ese universo al que se están planteando acercarse, y eso se nota muchísimo, y siento que por esta cuestión del mercado, ¿no?, o exigencia, cada vez más aparecen en una película que no tiene nada que ver con el mundo queer. De pronto está la escena especuladora de un acercamiento o de un encuentro sexual, o algo que claramente está puesto para ser visto y para llamar la atención. Y creo que esas cosas están sucediendo mucho porque también hay un mercado que pide y reclama. Entonces creo que es una pregunta política también, ¿no? De qué manera aparecemos, de qué manera mostramos y cómo mostramos, porque también hay un peligro, ¿no?, de que se vuelva algo muy banal, o que de pronto historias que tienen que ver con una forma de vida, con una forma de existencia en peligro siempre en Latinoamérica, sean consumidas, ¿no? Yo al menos me pregunto mucho eso, cómo no entregarle al espectáculo del mundo lo que quiere consumir. Y creo que también hay como una suerte, ¿no?, o debería haber una suerte de dignidad en ese sentido. Es como con el cine indígena, ¿no? Digo, ya tanto se hizo sobre indígenas, y es momento, lógicamente, que los indígenas puedan hacer su cine y no estar narrados o narradas por blancos. Y en ese sentido creo que con las disidencias pasa igual. O sea, a mí al menos las películas que he visto de personas que no tienen que ver con nuestro universo me dan bronca, no me gustan. No me gustan. Digo, ¿qué es esto? Esto no es así. Pero bueno, eso también tiene que ver, ¿no?, con construir estos espacios y crear oportunidades y posibilidades para que personas que pertenecen a la comunidad y al colectivo puedan hacer películas, ¿no? Y eso. Claro, y solo para agregar, y creo que ahí las instancias de laboratorio son sumamente relevantes también para entregar herramientas, ¿no? Porque era también, como decía Clarisa, no es que uno viene a contar historias de otro como un colonizador en cada una de las historias, sino también cómo entrego esas herramientas para que puedan contar las historias. Entonces, y creo que desde ahí también los espacios, y también los espacios de industria en términos generales, siempre creo que alguien, cuando está en una cierta posición de poder, ya sea programando, distribuyendo, dirigiendo o estando en espacios de industria, tiene una responsabilidad ética, cívica y moral de generar estos espacios, ¿no? Y de poder como elegir también nuevas voces también con trayectoria, pero con temáticas que sean necesarias como abordar para que cuenten esas historias, para que tengamos mayor variedad. Es verdad, es verdad. Bien, ahora vamos a pasar a una sección de preguntas del público. No sé si
alguien esté interesado en hacer alguna interrogante a nuestras invitadas. A ver. Vale, no puedo tocarlo. Yo voy a incidir sobre algo que habéis dicho, ¿no? Como el premio Sebastiane, que llevamos 22 años y luego con el latino llevamos viendo el jurado toda la producción latinoamericana, la vemos y luego hacemos 5 candidatas en los últimos 10 años, incido en algo. Y luego seguimos a las películas y vemos cómo se mueven los festivales españoles, en los latinoamericanos alguna vez hemos ido, y luego vemos los estrenos en cada país. Y algo que no ha cambiado desde el principio es cuando llega el momento de la distribución, siempre es un choque de trenes, un derrape terrible y un desastre. Las películas se cuidan muy mal. Podría poner un ejemplo de alguien que está en la mesa, como se ha cuidado su película en España. Es decir, que algo que decía Patra, aquí estamos en este momento, o están prácticamente todos los festivales españoles y parte de los latinoamericanos, y en red se pueden comunicar. Y nosotros hemos llegado a ver películas de algún país presente ahí, que luego no se ha estrenado en el propio país. Entonces, quizás lo que estabais diciendo vosotras, hay que hacer mucha pedagogía, pero también en la industria, en las distribuidoras, en los distribuidores, en los mismos festivales de cómo se cuidan las películas, porque podría haber un circuito español de películas LGTBI, que un festival la puede estrenar con el distribuidor. Puede ocurrir lo mismo en Latinoamérica, porque por fechas es posible hacerlo, por fechas. Los festivales van unos detrás de otros, hay climas diferentes, temperaturas diferentes, porque coinciden los veranos y los inviernos no coinciden. Hay toda temática y luego esa película, incluso como con el caso del Príncipe, puede llegar a una distribución en los cines porque puede llegar a más públicos. Luego se ha visto con la pandemia los públicos cruzados. Oufes Perú, lo habéis visto en Amor, había mucho público español que estaba viendo las películas que se lanzaban. Hay una posibilidad de público cruzado. Entonces, igual la labor pedagógica entre todos es muy, muy, muy importante, pero en el momento final, se han empezado con los Lab Willowing, pero nosotros desde el premio, la perspectiva que nos da ir mirándolo, cuando se llega al final, el derrape es total, y lo habéis dicho creo que todas. Y todas tienen incluso tenéis la experiencia propia como productora, distribuidora o directora de lo que ocurre. Entonces, igual es un momento, igual estoy echando un poco la bronca, ¿no? Pero bueno, parece que soy el único chico. Pero es que aquí ya estáis mucha gente que podéis hacer esa reflexión y generar un cambio en los próximos años. Bueno, habría que convocar no sé en qué otro, convocar a una alianza de festivales LGTB de Iberoamérica y hacer un foro. Está planteado, ahí está la invitación. San Sebastián 2022, convocado, hay que hablar con la gente de aquí de industria y hacer un encuentro. Además, creo que es lo que has dicho es así. Digamos, creo que en gran medida mucho de lo que pasa en general, y no solamente con el cine LGTB, sino que hay un drenaje de recursos, por decirlo así, porque a veces, bueno, estamos haciendo todos lo mismo y cada uno hace, y cuando no nos ponemos de acuerdo, como dice Patra, creo que lo que dice Patra es una idea genial. Creo que en la medida en que sabemos que hoy por hoy, en muchos casos, el festival es la distribución, es así, está clarísimo, pongámonos de acuerdo, juntémonos muchísimo más. O sea que sí. ¿Alguna otra intervención? Creo que sí. Yo igual coincido mucho con Gabriela en el aspecto en que los festivales LGBT crecimos mucho en pandemia, ¿no? Virtualmente, digitalmente, como que lo híbrido también nos ayudó mucho a que las películas se vieran más. Y también pensando en el tema de las infancias trans, ¿no? Que muchas veces pues, no tienen espacios seguros a los que pueden obviamente atender, y cómo virtualmente desde siempre han tenido como la posibilidad de tener una interacción mucho más segura, ¿no? Mi pregunta tiene que ver con eso, cómo ahora que ya está lo híbrido como que llegó para quedarse con la pandemia, cómo regresar a lo físico, aun cuando pues hay poco apoyo, ¿no? Cuando te dicen, pues ya hazlo en híbrido si llegas a todo el país, ¿no? Antes en festivales físicos pues llegabas como a
700 personas, 1000 personas, ahora ya los visionados hasta 3500 personas, pues, aunque no puedes asegurar también que hayan visto toda la película, ¿no? Entonces, a mí mi pregunta tiene que ver con justo ahora que vimos el alcance de lo híbrido, ¿no? Cómo regresar a lo físico, pero sabiendo, ¿no? Que muchas de las personas a las que vamos, pues también se sienten mucho más seguras y segures en lo virtual. Sí, por ejemplo, claro, el tema de la virtualidad, claro, permitió eso. Nosotros hacemos trabajos en colegios también, con cortometrajes, y van con monitores. O sea, a partir de este año incorporamos un equipo que se llama de mediación, que genera fichas educativas para profesores en colegios con películas o con cortometrajes, y lo empezamos a implementar y ha sido una muy buena experiencia. Y el online nos permitió llegar a muchos más colegios con profesores, y tenemos las fichas descargables en la página web del festival de las películas que hicimos, que son de libre acceso para otros festivales o para otras instituciones, etc. Trabajamos con sociólogos y con educadores para generar eso. Y hablamos sobre eso, de que, por ejemplo, ahora nosotros vamos a hacer unas réplicas presenciales con esa mediación para público, digamos, general, ¿no? Las mismas como fichas que se hicieron de ciertas películas. Y, por ejemplo, vamos a trabajar en un territorio en Chile que se llama el Huelmapu, en Temuco, en donde está fuertemente, estamos en alianza con un festival mapuche, donde han trabajado la diversidad en los pueblos indígenas, y también vamos a exhibir películas ahí con el tema de mediación. Entonces, lo virtual nos permitió llegar a esos espacios, y ahora en la virtualidad vamos a ir con estos socios para poder generar el tema presencial, porque muchas veces lo virtual lo que sí te coarta es el tema después del Q&A, ¿no? Como que la gente, el que tiene, si te encontrás con un argentino te va a hablar todo, ¿entendés? Entonces después los otros no. Entonces es como, en cambio, en lo presencial, los monitores pueden guiar mucho más las conversaciones y todo, que lo comparábamos con el año anterior o sea, el 2019, que lo hicimos en un colegio, donde se habló sobre el tema también de la diversidad, y porque habían 2 chicos que estaban como niños, que estaban en transición, y ellos como que asumieron públicamente como en el curso, ¿no? Y fue una instancia súper rica, porque, bueno, obviamente estaban las organizaciones y los mediadores y los compañeros, como que todo fue como muy armónico. Y eso mismo nos costó llevarlo a la virtualidad. Funcionó, pero digo como que no lo hicimos esa actividad para acompañar a estos niños y pudieran como con el curso poder expresar, digamos, lo que sentían y cómo se sentían, y los compañeros como que, digo, todos fueron como así súper apañadores, como se dice en Chile, como que los acompañaron y todo, y de hecho el colegio tomó medidas y cambió el tema de los baños, como para que se sintieran mucho más integrados y normal. Y eso, digo, en menor escala fue súper interesante, y tratamos de llevarlo al online, y nos costó un poquito más, y lo encontramos de esta medida con la mediación. Entonces, sí, vamos, por lo menos nosotros, a quedarnos en un híbrido. Vamos a tener como un 30% online o un 40%, no sé, estamos ahí definiendo, y otro presencial, pero el presencial sentimos que igual es interesante este Q&A y estas preguntas y respuestas, como que no lo reemplaza el online. El online nos permite llegar a más espacios donde no hay salas de cine, o donde todavía las personas tienen como que, si entran a un festival a ver como una película LGBT, no sé, se pueden sentir como decís vos, no seguros, en espacios seguros, pero uno como festival también estamos generando como protocolos, por lo menos en Chile también se han generado por la pandemia, tanto en producción también protocolos para generar espacios seguros en contra de la discriminación, el acoso, etc. Y eso también se ha llevado a festivales, que los festivales en Chile generales se han juntado y se formó una red de festivales que se llama Red FESI, en donde se dialogan todos estos temas, y se está trabajando también en un protocolo de espacios seguros también para el público, y para generar también estas instancias en donde uno genere un espacio mucho más diverso, ¿no? Entonces, creo que es como el tratar de volver de a poco, dependiendo de las medidas de cada país, ¿no? Como de seguridad, de tema sanitario,
pero creo que el híbrido va a quedar en un porcentaje que te permite como llegar muchísimo más, pero lo presencial también te permite esto, ¿no? El tú a tú, y eso también es como... Y que también en ese minuto, si uno genera un espacio también confortable, hace que otros puedan dialogar mucho mejor. Y eso en lo online cuesta mucho más. ¿Alguna intervención, pregunta del público? Buenas. Mira, quería preguntar un poco por lo que comentaba de los públicos. Es que un reto que tiene también un festival, al menos nosotros cuando queremos llegar a un público que sea más amplio y no solo de la comunidad LGTB, es también a la hora de programar, ¿no? Y yo creo que hay como a veces hay al menos en España, me diréis si en Latinoamérica es diferente, pero en España pasa que también la trampa de... O sea, hay como pelis que está claro que son muy nichos para festivales LGTB, pero en el momento que una película, no quiero decir buena porque es como buena o mala, sino o relevante, va a festivales generalistas y tal, y es claramente de temática LGTB o es interesante para temática LGTB, muchas veces si tiene distribución española enseguida intentan huir de... o nos pasa que prefieren presentarla como una película de autor, ¿no? O hay directores que ya son películas de autor, entonces prefieren ir a festivales y nos cuesta a veces llevarla, o directamente dicen, no, mira, nuestra estrategia de distribución es diferente. Entonces, claro, hay como un objetivo de intentar llevar a pelis como más conocidas y que te van a abrir público, pero luego hay una parte como de distribuidor, bueno, al menos en España yo con algunas veces, lo que decías les he pedido por una película y me han dicho, bueno, yo esta no la veo tanto tal, y me recomiendan otra que es la peli de Cowboys, en vez de Cowboys son futbolistas, ¿no? Y digo, bueno, yo quiero la otra porque es una peli más compleja, más... y nos cuesta, y es un reto también esto de conseguir que la etiqueta, no quiero hablar de etiqueta, pero que cine LGTB también sea como un reclamo para los distribuidores más generalistas, ¿no? Y no sé si en Latinoamérica es diferente, pero aquí yo creo que hay como un reto, al menos como de intentar que lleguen películas también que no son solo bueno, muchas veces la propia estrategia de distribución es, bueno, vamos a venderla como película de autor porque va a llegar a más sitios, ¿no? Entonces nos impide también, una película a lo mejor tendría otro tipo, o sea, se cuidaría mucho más a lo mejor en un festival LGTB porque va a tener un público que no se va a hacer muchas preguntas y que la va a coger como con los brazos abiertos. Bueno. No, estoy de acuerdo. No sé si no te entendí mucho la pregunta exacta, pero, o sea, no. Yo lo que te puedo decir es que, digo, inclusive acá hablo más como programadora y productora, porque, por ejemplo, una de las cosas que a mí, por ejemplo, me gustó muchísimo cuando tuve la oportunidad de ver Valentina era la sensación de, bueno, voy a traer una película que cambie un poco la narrativa típica lamentablemente, de las historias trágicas de trans. Y estaba pensada desde su incepción por Casio, que es queer y que además trabajó prácticamente con todo un equipo queer, con muchísima investigación, etc. Y con el objetivo inclusive de poder mostrársela y de llegar a un público a sabiendas justamente de lo que hablabas vos del conservadurismo, etc. Lo pensó de tal manera de que no tuviera ciertas escenas como para que no hubiera obstáculos. Y esto lo digo porque en realidad de lo que se trata, y creo que entiendo tu pregunta por ese lado, es que uno, bueno, tiene que, como programador, tiene que estar como luchando mucho porque haya una diversidad dentro de la diversidad y no quedarse ni con ni en el cine de autor con LGTB o no, uno tiene como, bueno, que buscar esa amplitud. Y yo entiendo, digamos, que a veces, bueno, hay una estrategia detrás de una película que dice, bueno, vamos a ir acá o acá y no queremos ir a estos festivales primero porque entonces van a pensar que la película es esto y aquello. Y yo puedo hablar con experiencia de Valentina, que empezamos con un festival como Outfest, que podría haber marcado para siempre la película y no hubiera entrado quizás a festivales de lo que se llaman generales. Y sin embargo, nuestra experiencia es que después de haber ido a Outfest, la premier europea, por ejemplo, fue Varsovia,
después fue a la Mostra de San Pablo, que es internacional, y al mismo tiempo siguió yendo a festivales LGTB, con lo cual en realidad, bueno, se puede desmitificar esto de que si va a un lado o al otro, pero esas son decisiones que obviamente toman los productores. Yo lo que te puedo decir es que como programadora, ahí sí, intento siempre, desde el punto de vista regional y definitivamente en lo LGTB, traer la mayor cantidad de historias de la mayor diversidad posible, justamente para desmitificar cualquier tipo de etiqueta que se pueda poner de que esta, digamos, esta orientación o este lugar o este país o, digamos, es X. Y eso se puede dar desde muchos lugares. Ahora, hay igual mucho por recorrer y hay obviamente una... Bueno, me pasa ahora con la segunda película en la que estoy involucrada, que se llama El Perfecto David, que es una película que no es lo suficientemente gay para los festivales gay y no es suficientemente straight para los... Entonces, y eso que estamos estrenado en Tribeca, se acaba de anunciar que estamos en Varsovia, pero nos ha pasado de que, por ejemplo, digamos, distribuidoras dicen, lo que pasa es que no es lo suficientemente gay. Bueno, es la historia es un adolescente que es un físico-culturista que está buscando quién quiere ser. De eso se trata. Estamos hablando de disidencia, de buscar espacios, etcétera, etcétera. Y un poco lo que volvíamos antes, ¿no? El mercado te dice, y uno tiene que estar, digamos, navegando esas aguas. No sé si te respondí la pregunta, pero yo creo que es un trabajo que uno tiene que hacerse todo el tiempo porque también tenemos todos vallas y cosas y digamos, digo, no somos papeles en blanco y hay momentos en los que uno tiene que inclusive tomar como, arriesgarse, ¿no? A sabiendas, a mí me ha pasado muchísimas veces con películas, he estrenado, digamos, no sé, Tinta Bruta, Nunca vas a estar solo, una película argentina, ¿cómo se llamaba? El chico se suicida al final. ¡Qué horror! Marilyn. Son todas películas que tuvieron estreno, tuvieron el estreno en Estados Unidos, en mis festivales, y son películas, caso concreto con Marilyn, yo sabía que era una película que probablemente al público le iba a costar, etcétera, pero dije, hay que mostrar, es una historia... bueno, además era una ópera prima, etcétera, etcétera, pero quiero decir, uno, sí, uno tiene que hay como decía Gabriela, y en eso estoy, bueno, creo que estamos todos de acuerdo, hay una responsabilidad, estamos creando espacios para que se cuenten historias y entonces tenemos una responsabilidad ética, profundamente ética, humana, y digamos, que cada uno la asuma de distintas maneras, pero bueno, también después uno responde, ¿no? Porque uno, en algún momento te dice, bueno, esta película... Pero hay que hacerlo. Yo creo que por eso mismo también hay que buscar que tampoco se transforme eso en digamos, y vuelvo a decir, en el caso de Valentina, yo siento que hay un poquito de cambio de la narrativa y que también es importante. Porque de nuevo, cuantas más veces la gente se pueda ver reflejada ahí en esa pantalla, más posibilidades tenemos de crear más contadores de historias, más actores, más guionistas y más público que se vean reflejados y que digan, yo puedo ser eso que está ahí. Quería añadir simplemente que estamos hablando de la distribución en teatrical. Hay dos cosas que algunos directores no quieren estrenar como película LGBT, que la película no sea estrenada como película LGTB. Entonces, primero hay ese tema que los distribuidores tienen que pensar. Y luego los distribuidores necesitan
si colocan la película en las salas de cine, tienen que colocarlo pensando en un público más amplio, incluso si se pierda el público LGBTB directamente, pero para que si en Europa, esto en Europa, no sé cómo es en América Latina, pero estamos hablando de España y yo tengo la experiencia de que incluso si es una película LGBT, como el público es de gente ya canosa y mayor, sí todavía harán un póster. Por ejemplo, Poppy Fair es una película rumana que yo he distribuido, no es nada sexy. Entonces la gente normal de arte y ensayo van, pero él no quería coger nuestro póster, cambió el póster para bajar un poco el elemento LGBT para atraer más públicos. Eso lo entiendo. Entiendo que pueda perder el main target, pero si el distribuidor hace un buen trabajo, yo creo que puede contactar con digamos, la comunidad LGBT, organizaciones locales de cada ciudad, y podría dar el mensaje de que es una película LGTB, o puede organizar una fiesta o algo así. A mí eso me parece bien, no me importa, no creo que la película se pierda si se hace un marketing como una película para todas las películas, tipo de públicos para arte y ensayo. Y hay algunos directores, como he dicho, sí quieren tener ese mensaje político y dicen que sí quiero que mi voz y mi mensaje llegue a la comunidad, y otros que, por ejemplo, sobre todo directores de primera película, que quieren que solo se les considere como director LGBT. Bien, creo una última intervención, si es que hay alguien que... Okay. Hola, yo lo primero que quería decir sobre lo que ha dicho antes Eve, sobre la necesidad de crear un foro de festivales. Bueno, quiero decir que ya estamos en él gracias al Premio Sebastián y gracias a Gaitu, que estamos trabajando en ello desde hace unos cuantos años. Y bueno, les quiero dar las gracias porque, vamos, gracias a ellos estamos empezando a trabajar y unirnos a los festivales, conocernos y hacer sinergias. Luego también quería preguntar un poco lo que decíais sobre las demandas de los productores muchas veces hacia el cine latinoamericano y LGBTI, que buscan películas lésbicas felices o películas sexys o películas que no sean trans porque buscan una audiencia. Y esto influye, ¿no?, al final en la producción final, en las películas que se ruedan. Quería preguntaros, porque he estado hablando con algún cineasta latinoamericano y creo que ayer también, esta semana lo comentó la ganadora del Premio Sebastián Latino, que hay una especie de colonización de los festivales europeos hacia el cine latinoamericano, porque muchas veces, para estar en los festivales prestigiosos europeos, tipo San Sebastián con Nuevos Horizontes u otros festivales, Berlinale, etc., se hace un cine para estos festivales. Y muchas veces, además, hay coproductores europeos. Entonces, bueno, que imagino que incluso las comisiones de ayudas públicas, de fondos públicos, también piensan en estos festivales muchas veces. Quería saber si esto pensáis que es cierto, es preocupante, porque ya os digo que esta chica hablaba incluso de colonización invertida y si os coarta la libertad, ¿no?, sobre todo, bueno, a las que dirigís y producís. Yo voy a hacerlo cortito. Yo creo que hay una colonización y es lo que uno tiene que trabajar, pero al mismo tiempo creo que están armándose redes y networks que están combatiendo. Pero bueno, si me preguntas a mí, esto lo pensaba hace 20 años cuando fui a Valdivia y casi me echan por decir que había que crear espacios mucho más propios, porque depender solamente de los fondos europeos era un riesgo, porque un día nos van a decir que no y nos vamos a quedar con el culo para arriba. O sea que si me decís, esa es mi opinión más personal, más allá de ser yo creo que sí. Amo Europa, estoy acá, pero es una realidad, o sea, hay una dependencia y estoy un poco de acuerdo con que se crea un material para ciertos festivales, etc. Por eso creo que es mucho más, es fundamental
que se creen todas estas otras redes y las sinergias digamos, entre países que existen, o sea, que no es que no están, pero hay que fortalecerlos. Lo que pasa es que también es cierto que lamentablemente por cuestiones políticas, los vaivenes políticos de nuestra región hace que esto sea más complejo, porque bueno, en muchos casos obviamente se dependen de fondos públicos que también hoy están y mañana no están y no sabes si vuelven es decir, hay una precariedad cultural, por eso bueno, al final para mí tiene que ver con políticas culturales que deberían estar planteadas de acá a 20 años y que no importa qué gobierno venga, se queden, pero es una realidad digamos, utópica, digamos, vivo en la tierra, sé que no ocurre. Así que, pero bueno, sí, yo creo que estamos colonizados. También hay algo que creo que muchas directoras o directores le pasa, esta cuestión de que cuando van avanzando en sus películas, si ya la tercera o cuarta no estrenaron en Berlín o en Cannes o en San Sebastián, se restringen mucho las posibilidades de financiamiento, entonces es como una doble preocupación, porque eso también genera como una suerte de sufrimiento constante, ¿no? en esperar solamente una legitimación europea o de algún festival de clase A. Yo me río porque más o menos para abril siento que viene como una especie de gripe en Argentina, que es la depresión post-Cannes de los que no entraron, y es como, siempre están los directores como, ay, no entré. Y eso la verdad es que es muy difícil de desarmarse y tiene que ver con esas estructuras coloniales en un punto que están impregnadas en todas las artes, pero en el cine más que en ninguno. Es muy complejo de desarmar y creo que ahí justamente tiene que ver también con generar otro tipo de espacios, con encontrar un disfrute también por fuera de los brillos, ¿no? Fugaces. Bien, entonces queremos agradecer a nuestras invitadas, a Patra, Eve, Gabriela y Clarisa por estar esta tarde con nosotros. Para ellas, un aplauso, por favor. Agradecer también al Festival San Sebastián por darnos este espacio y poder estar todos aquí reunidos, conocernos e intercambiar ideas. Muchas gracias a todos.